recibimos con un bravísimo enorme a nuestro ¡Padre Padre Pablo! Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, no, yo soy caído de Cali, pero aquí estamos. Bueno, pero Cali es la sucursal del cielo, dicen por ahí. Cierto, muy bien, sí. Muy bien, padre. Bueno, este 20 de diciembre ya, estamos muy cerca, el Señor está muy cerca y qué alegría acompañarlos hoy de nuevo, verlos. Están muy de blanco, aquí las mujeres también, entonces es un signo de alegría, de festividad, ya muy cercana a la Navidad. Así es, padre. Yo quiero empezar por un concepto que hablamos, decimos, y yo quiero que usted nos aclare de qué se trata, y es aceptar la voluntad de Dios. Es un tema profundo. La voluntad de Dios se dice que trae paz, que es perfecta, que es certera. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo puede analizar cuando a veces la voluntad de Dios no es exactamente lo que nosotros queremos en nuestra carne, padre? Pues sí, Marcelo, hay que aclarar primero el término voluntad porque a veces podemos confundirlo en Dios con nuestra voluntad. Claro. Nuestra voluntad a veces es frágil, nuestra voluntad a veces es voluble, a veces queremos esto, a veces no lo queremos, nos dejamos llevar mucho por las sensaciones, los sentimientos, las emociones. Dios no es así, ¿no? Dios no es, digámoslo así, inestable en su voluntad, sino que Dios, a mí me gusta pensarlo de este modo, tiene un plan. En ese plan eterno de Dios, pues hay una serie de situaciones históricas, de situaciones personales, y todo entra dentro de ese plan de Dios para cooperar al bien. Ese es el tema, que ese plan se dirige hacia el bien. Dice San Pablo en la carta a los Romanos, todo es para el bien de los que aman a Dios, de los que confían en su nombre. Por tanto, todo se dirige hacia ese bien y ese plan de Dios es para eso, para llevar a término, para llevar a un final feliz a cada uno de nosotros y también a este mundo nuestro. Nos corresponde ir discerniendo, es una palabra que le gusta mucho al Papa Francisco, discernir cuál es ese querer de Dios, ese plan de Dios para cada uno de nosotros y cómo actuamos nosotros en ese plan de Dios, cómo ejercemos nuestros talentos. Hoy que ha habido un derroche de talento al iniciar este programa. Pero un derroche total, padre. Desbordamiento de talento. Padre Pablo, hablando precisamente de los planes de Dios, por esta época uno tiene tendencia a ser más feliz, a estar muy alegre. Sin embargo, este año nos ha golpeado y hay muchas familias que están incompletas. ¿Cómo podemos aceptar la voluntad de Dios y entender que esas personas que hoy no nos acompañan ya están gozando de la gloria del Señor? Claro, Mónica, mencionas una palabra que es muy importante, es aceptar. Aceptar es recibir algo que nosotros, pues digámoslo así, no hemos buscado voluntariamente. Aceptar es decir sí a ese plan de Dios, como lo hizo María Santísima, la Madre de Jesús, que dijo sí, hágase en mí según tu palabra, el ángel. No digo, pues esto no me gustó tanto, entonces no me conformo con este plan, o me tengo que resignar. A veces la palabra resignación es una palabra muy negativa, porque dice, bueno, tocó hacer esto, pero no, es el sí amable, es el sí de aceptar, es el sí de ver en todo esto, bueno, esa bondad de Dios, que a pesar de la muerte de un ser querido, por ejemplo, que nos ha golpeado a muchos, pues el Señor ha estado cerca, permitió muchas circunstancias para que nos acompañáramos, por ejemplo, a través de estos medios virtuales, permitió que pues, rezáramos mucho, ¿no? Intensamente, seguramente por esos seres queridos, permitió que a pesar del dolor pues estuviéramos y siguiéramos adelante y por eso hemos de ver ahí pues ese designio de Dios, ese plan de Dios y esa bondad de Dios. Padre, queremos siempre atraer lo positivo, queremos ser imán de bendiciones. ¿Sobre qué parámetros nos tenemos que mover para agradarle al Señor y que haya lluvia de bendiciones sobre nosotros y sobre nuestros seres queridos? Claro, pues si saben de ese parámetro, esos parámetros es ver el ejemplo de su Hijo y seguirlo, porque el Hijo de Dios, Jesús, Dios con nosotros, se hizo hombre para eso, para mostrarnos a nosotros cuál es el camino. Él se lo dijo a sus discípulos cuando le preguntaron, bueno, ¿cómo podemos ir al Padre? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Y les decía, pues tanto tiempo que me conocen
y no han descubierto que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Quien me ve a mí, ve al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por tanto, contemplar al Hijo de Dios hecho hombre, ver su ejemplo, seguir sus pasos, estos son los parámetros, ese es el camino que tenemos para poder agradar al Señor, para poder ser verdaderamente hijos de Dios, porque lo somos, decía San Juan, asegurando de una manera categórica, lo somos. Y la gratitud es fundamental. Yo creo que es un buen punto de partida, Padre, estar agradecido por lo bueno, por lo malo, por lo regular, porque todo termina siendo un aprendizaje. Vamos con la primera frase que justamente tiene que ver con eso. Abro comillas. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste, la misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Salmo 88, Padre. Mira qué bonitas estas palabras, Marcelo, es cantar la misericordia de Dios. La historia es una historia de la misericordia de Dios, de la cercanía de Dios, de la acción de Dios que continuamente se hace cercano a nosotros, cercanos también en el sufrimiento, en el dolor. En estos días veía una muestra de pesebres que se realiza en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro, en el Colonnato de Bernini, y allí aparecía un pesebre, un Belén, en el que una carpa de la Cruz Roja era el pesebre. El niño Jesús había nacido en una carpa dentro de un episodio de terremoto que sucedió en Italia hace unos años y que dejó muchos damnificados. Y el niño Jesús nace ahí, en medio de esa incertidumbre, en medio de ese dolor, en medio de esas dificultades. Dios se hace presente y por eso nosotros cantamos la misericordia del Señor, agradecemos, ¿no? Si ya lo decía muy bien, agradecer, porque es de bien nacidos, dice por ahí un refrán, ser agradecidos. Wow. Así es, y es que un corazón agradecido es un imán de muchísimos milagros y bendiciones, y la grandeza de Dios es infinita porque nos ha mantenido siempre de pie a pesar de todas las adversidades. Y vamos con la siguiente cita bíblica. Hermanos, al que puede consolidaros según mi evangelio y el mensaje de Jesucristo que proclamo, conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora mediante las escrituras proféticas, dado a conocer según disposición del Dios eterno para que todas las gentes llegaran a la obediencia de la fe. A Dios único sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 16. Sí, Mónica, mira, ese es como un resumen que hace San Pablo de todo ese plan de Dios, ¿no? Y en todos esos términos que aparecían allí, me parece que es muy importante anotar eso, en ese plan de Dios, en esa acción de Dios entre nosotros, pues Dios nos da a su Hijo para que ese Dios eterno se abaje, se haga visible a nosotros, podamos nosotros conocer a Dios y conocerlo a través de su Hijo. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera manifestarlo. Y Él nos ha dado la oportunidad de conocerlo manifestándose, abajándose. Es una expresión que usa San Juan y que leeremos en los evangelios del próximo viernes 25 de diciembre, fiesta de la Navidad, que comenzamos a celebrar el 24 por la tarde. Dice, el Verbo de Dios se hizo hombre, se abajó, se humilló. Para eso, para poder enalzarnos a nosotros, podernos levantar. Ese es el designio de Dios y que San Pablo describe muy bien en todo este recorrido que hace en la carta a los romanos. Bueno, Padre, ahora nos detenemos en la siguiente cita bíblica, San Lucas 1, y dice, no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios, concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este es el evangelio que leeremos en la misa de hoy, las personas que vayan a la misa o la escuchen virtualmente, en el que San Lucas describe ese anuncio del ángel a María.
y la respuesta de María. Y aquí vemos también, como lo veíamos con San Pablo, cómo se describe ese plan de Dios. No temas, María, porque el Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y el que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios, y reinará para siempre en la casa de David. Es ese reino eterno que ya había prometido el Señor al rey David, pero es un reino eterno no temporal, no humano, no terreno. El rey David, pues, que nació en Belén, y por eso se cumplieron las escrituras con Jesús naciendo en Belén, pues tuvo un reinado muy largo, 40 años reinó sobre la casa de Judá y en Israel, pero un reinado, pues, digamos así, limitado por el tiempo, y un reinado que era primicia de algo más grande. Y el Señor promete eso, un reino eterno, un reino de paz, como también alguna vez lo hablamos aquí, un reino de justicia, un reino de amor, un reino de humildad, un reino de pobreza, un reino de no querer quedar por encima de los otros, sino de abajarse para hacerse siervo. Jesús se lo dice a los discípulos, el que quiera ser mayor en el reino de los cielos, que se haga pequeño, porque el que quiera reinar, el que quiera estar conmigo, pues se haga servidor. Yo no, así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por los demás. Padre, hoy está muy de moda el término bacán. Hay polémica en las redes sociales por el término bacán. Y analizando un poco la vida, la historia de Jesús, para mí Jesús era un verdadero bacán porque compartía con los niños, compartía con sus seguidores, se dejaba alcanzar. Siempre paraba, cuando iba caminando con sus seguidores, paraba. Nunca fue sordo a una petición de alguien que le decía, tengo esto, me duele aquí, soy paralítico, soy ciego. Siempre paraba, siempre ponía atención, dedicaba tiempo a su gente. Si nosotros queremos imitar ese carácter de Jesús, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo llegar a ser esos bacanes incondicionales, humildes, pero también ceñidos a la voluntad de Dios, Padre? No, pues no sabía que había polémica con el término bacán. Sí, hay una polémica por ahí. No vamos a ahondar en eso, pero hay una tendencia por ahí. No vamos a ahondar en ese tema. Bueno, pues sí, a mí me parece un término, pues, que no es despectivo, no tiene nada de malo. Sí, Jesús era un bacán en el sentido bueno del término, sí, sin polémica. En el sentido bueno, pues porque era cercano. Y el hecho de que el Señor se hiciese hombre y se hiciese cercano, pues cautivó a muchas personas que lo vieron. Hay un santo que con una frase describe muy bien pues esto que queremos también nosotros como cristianos. Por eso nos llamamos así, cristianos, porque queremos ser como Cristo. Y era más que una frase, una oración. Le decía, Señor, haz que el fundamento de mi personalidad sea la identificación contigo. Esto me parece que es todo un programa de vida, ¿no? Para cada uno de nosotros, en las circunstancias que está, hombres y mujeres, ahí no es una identificación externa, entonces hay que dejarse el pelo largo, los hombres, y dejarse barba, ¿no? Cada uno como es, con su personalidad, pero haz que el fundamento de mi personalidad sea la identificación contigo. Es el parecerme a ti, Jesús, el imitarte en eso, en esa cercanía con los demás, con los pobres, con los necesitados, con aquellos descartados de la sociedad, que hay personas que desafortunadamente pues están así en nuestra sociedad, descartados, porque han caído en situaciones adversas, porque han cometido errores, porque, bueno, pues digamos así, también las situaciones de violencia pues han hecho que estén en esa misma situación. Y a nosotros nos corresponde no descartarlos, no aislarlos, sino acogerlos, ayudarles, brindarles una mano. Y todo eso fue lo que nos mostró Jesucristo. Así es, Padre Pablo, sin señalar, sin juzgar, sin prejuicios, vivir a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Así como la palabra bacán se ha tergiversado, también la famosa frase bendecidos y afortunados se ha ido por otros caminos, ha sido también tema de burla, y no, todos somos de verdad bendecidos y afortunados, y es por eso que hoy, aprovechando su compañía, Padre, queremos que nos regale la oración del día, que hoy sea más especial que nunca. Bueno, pues sí, es una oración. Ahora le pido ayuda al Espíritu Santo para que, pues con su inspiración, nos ayude en esta oración, en primer lugar, a darle gracias a Dios por todo este año, por lo bueno
y por lo que no parece tan bueno, por aquellas cosas que nos agradaron y por aquellas cosas que nos contrariaron. Te damos gracias, Padre eterno, por especialmente tu Hijo Jesucristo, que ha venido al mundo para mostrarnos el camino, la verdad y la vida. Y nos has enviado, ustedes nos han enviado al Espíritu para que esté con nosotros, para que, como nos decía el mismo Hijo, nos recuerde todas estas cosas. Es el Espíritu quien nos ha llevado pues, en estos programas a poder dar este espacio para estar contigo, para invocar tu presencia y tu bendición, para recordar tus enseñanzas, Jesús, y darnos la gracia para en este año que va a comenzar en pocas semanas, podamos orientarlo siempre hacia ti, bajo la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y de esa manera agradarte en todo y hacer las cosas para el bien de todos. Qué bonito, Padre. Qué linda oración. Y Padre, queremos agradecerle en nombre de todo este equipo de trabajo, desde nuestro director Ciro hasta Huguito, que nos ayuda aquí con la ambientación, camarógrafos, todos, porque usted nos ha traído mensajes chéveres, frescos. Usted es un verdadero bacán, en el buen sentido de la palabra, porque sonríe, porque es fresco, porque trae la palabra de una manera diferente. Esperemos que dentro de los planes de Dios para el 2021, usted siga siendo nuestro quinto fantástico. Esta es su casa, Padre. Aquí usted puede estar cuando quiera y siempre compartiendo con nosotros. Bienvenido siempre, Padre. Bueno, muchísimas gracias, y yo atribuyo eso al plan de Dios, pues estar aquí, poderlos acompañar, conocerlos, al menos virtualmente, y también pues poderme dirigir a los televidentes y estar en compañía de este grupo tan maravilloso que produce este programa para el bien de la sociedad y de los demás y la alegría de tantas personas. Dios los bendiga. Padre. Y Dios mediante el próximo año. Sí, Padre, finalmente, de 1 a 5, ¿cómo calificaría la actuación de la señorita Masuera esta mañana, que usted la vio completica? 5, ¿no? 5 cerrado. ¿Sí vio, George? ¿Sí vio, George? Lo que es la nobleza. Te queremos, Yo mucho te estaba queremos. parcializado.